Hola, hoy vamos a seguir desde la última parte que habíamos dejado. Vimos todo lo que eran los protozoos, vimos los mesozoos, hablamos de los poríferos, vimos cómo se alimentan, los lugares en los que habitan y nos queda por ver los eumetazoos, que de acá al resto de la cursada, de todo el curso, vamos a ver precisamente los eumetazoos. En este primer acercamiento vamos a ver el grupo de los nidarios, dentro de este grupo de los eumetazoos. Los nidarios son individuos bastante conocidos por todos, al menos por películas, por documentales que los hemos visto. Eh, los corales, acá tenemos una foto de un coral rojo de joyería, el Corallium rubrum. Eh, una anémona muy similar a la que vive Nemo en las películas de Nemo y un simple o común paisaje que podemos ver oceánico donde vemos los grandes arrecifes de corales, poríferos, gorgonias y demás. Entonces los nidarios son muy comunes, típicos en los mares, sobre todo en mares tropicales. Vamos a ver por qué un poco más adelante. ¿Qué características tienen estos nidarios, ¿no? Estas medusas, estas anémonas, estos corales? Bueno, presentan un nivel de organización de tejidos, verdaderamente formado por tejidos, eumetazoos, como dijimos hace un rato, y diblásticos todos. Presentan una simetría radial, significa que su simetría es perfecta alrededor del cuerpo. O sea, si uno realiza cortes, va a cortar como si fuesen los radios de una bicicleta. Tienen los planos de simetría de manera radial y en algunos casos, por ejemplo, múltiplos de 7 en el caso de los anémonas y demás, que tienen una cantidad de tentáculos determinados. Pero cuando realizo las cortes simétricos con el plano de simetría, voy a encontrarme que van a tener simetría radial, que por ser organismos sésiles en su gran mayoría, excepto las medusas, pero las anémonas y los corales son pólipos sésiles, o sea que viven adheridos a un sustrato. Esta simetría radial les permite tener orientación hacia todo el entorno y en esa orientación hacia todo el entorno poderse alimentar y defender hacia todo alrededor. ¿Sí? Bueno, la simetría está dada, ya sabemos, por el eje cefalocaudal y el eje perlateral, que va a formar un plano de simetría perpendicular, que es el que va a realizar todos los cortes simétricos en la cantidad de septos o tentáculos que tenga el individuo. Poseen unas estructuras específicas, únicas de este grupo, llamadas nidos, que son esas células urticantes disparadas, las cuales generan esa sensación de ardor, de dolor, que ahora en un rato vamos a charlar. Tienen también una cavidad gastrovascular llamada celenterón, que es la cavidad en la cual se da una digestión que va a ser intracelular y extracelular, o sea, primero extracelular en esa cavidad llamada celenterón y luego intracelular en cada una de las células. Y luego de esa cavidad, de ese celenterón, van a salir los desechos, o sea, la egestión, las partes no digeridas, hacia el exterior. Esto hace, esta presencia del celenterón, que muchos libros de biología y textos bastante antiguos aparezcan este grupo con el nombre de celenterados o celenterios, un término totalmente en desuso e incorrecto, ya que celenterón lo tienen otros grupos como los tenóforos. Por lo tanto, estos son nidarios por la exclusiva característica de tener los nidocitos. Hago esta especial aclaración, ya que pueden encontrar quizás por internet algunos textos que digan ser enterados, o libros viejos, libros que tengan más de 30 años, que pueden seguir diciendo ser enterados, pero bueno, son nidarios, esto es lo concreto. Eh, no tienen obviamente sistema circulatorio, respiratorio ni excretorio, esto lo hacen con intercambio a través del cuerpo de las células hacia el medio. El ciclo vital incluye varias etapas, en algunos casos fase pólipo, fase medusa, en otros pueden faltar algunas de estas fases.
Vamos a ver que hay muchas opciones, lo vamos a ver también en un rato. Pero todos tienen un estadio larval, eso sí, y esa larva es una larva ciliada de poca movilidad, pero que tiene movilidad, llamada larva plánula. Y en algunos casos presentan exoesqueleto. Fácilmente si pensamos en un coral pétreo, el coral pétreo es una verdadera roca por fuera, y bueno, es un exoesqueleto de carbonato de calcio, puede ser calcario, puede ser proteico, quitinoso, en el caso de las gorgonias. Bien. Y pueden no tener el exoesqueleto, o sea, puede estar también ausente. El plan de estructura básico de los nidarios son los pólipos, ¿sí? Desde un simple pólipo solitario, como puede ser una hidra, ¿sí? Un pólipo solitario, como el que podemos ver acá, o coloniales, como pueden ser los grandes corales, ¿sí? Estos son coloniales porque en cada una de estas partes hay un pólipo. Entonces, la estructura básica de estos individuos son claramente los pólipos o una gran anémona que también es un pólipo. Esta es la estructura de un pólipo. Esto sería un pólipo pequeño, de esos que vimos en los corales pétreos, ¿sí? Insertos en cada una parte del coral pétreo. Y esto es un pólipo bastante más grande, que es una anémona, ¿sí? Podemos ver claramente toda esta cavidad gastrovascular dentro. Lo vemos también acá, la cavidad gastrovascular con unos septos de refuerzo, y por fuera los tentáculos. Estos son pólipos, pueden vivir, como el caso de este, o aferrado a un sustrato o inserto en esta gran colonia que son los corales pétreos, en cada uno de esos agujeritos que tiene la estructura pétrea del coral, o bien que es una anémona que puede estar fija también, de manera sésil como el otro, adherido al sustrato, pero un individuo bastante más grande. Vuelvo a recordarlo como la película Buscando a Nemo, en la cual se escondía Nemo, se guarecía dentro de estos tentáculos. Esto es la estructura, ¿sí? El celenterón, los tentáculos, estructura pólipo. Pero tenemos las medusas, las mal llamadas, o llamadas así comúnmente aguas vivas, ¿no? Son las medusas, que más de algunos de ustedes también habrán visto alguna vez en el mar. Y si vamos a las medusas, yo acá intencionalmente la puse dibujada al revés. ¿Por qué la pongo dibujada al revés la medusa? Entre muchísimas comillas, patas para arriba. ¿Cuál es la intención? Mostrar claramente que la medusa también es un pólipo que se ha modificado y que ha tomado una forma mucho más hidrodinámica para poder nadar, pero que el patrón estructural, el patrón arquitectónico de este animal, claramente también es un pólipo. Y acá lo estamos viendo. Esto es una medusa, esta es libre nadadora, y estos, los pólipos, son exclusivamente sésiles. Dijimos que los nidarios se llaman así nidarios por la presencia de nidocitos. Que los nidocitos, dijimos de manera muy rápida, son estas estructuras, estas células que se disparan, que impactan contra la presa para paralizarla, matarla, y que en algunas personas generan una sensación de quemadura. Los nidocitos se producen dentro del nidario en una gran estructura llamada nematocisto. Ese nematocisto tiene un nidoblasto, o sea, una célula formadora de nidocitos, y el nidocito es precisamente la célula, ¿sí? El nidocito que se dispara y es la que va a impactar, la que se va a clavar en la presa e inyectar el veneno. Mientras tanto está guardada, retraída dentro del nidocisto. Y tiene el nidocisto un nidocilio, que el nidocilio es el que va a detectar, no tienen vista, no pueden ver lo que es lo que pasa alrededor, sino el que va a detectar un estímulo mecánico, y una vez que este nidocilio es activado, es tocado, es rozado, dispara el nidocito sale desde dentro del nidocito, sale y impacta en la víctima, se traba con estos estiletes que vemos acá, inyecta toda la sustancia proteica que tiene adentro, que es el veneno, la toxina. En la mayoría de los peces lo que suele hacer es paralizarlos o matarlos, peces o crustáceos, o bien en los humanos generar sensación de quemadura.
excepto un grupo pequeño y que acá no lo tenemos prácticamente en la Argentina, que son los cubozoos o avispas de mar, que en el Golfo de la Florida, por ejemplo, pueden producir paros cardíacos. Son realmente un efecto muy neurotóxico, afecta y además necrosante, de mucho dolor, de mucha sensación de quemadura, pero un efecto neurotóxico que genera un paro cardíaco que puede conducir a la muerte. No tenemos de esas especies aquí en la Argentina. La clase de nidario, el filo nidario lo vamos a dividir en 4 clases. En la clase hidrozoarios, los hidrozoos, los sifozoos, cubozoos, que son estas avispas de mar, no son típicos nuestros, y los antozoos, que son los pólipos o solitarios, las anémonas o los colores pétreos. En los hidrozoos vamos a hablar, el principal representante es la hidra, el único nidario de agua dulce. ¿Sí? Esto es un hidrozoario, esta es una hidra de agua dulce, el máximo tamaño que puede alcanzar es en el orden de 1 centímetro. Y habita cuerpos de agua dulce. Es el único nidario que tenemos de agua dulce. Se lo puede encontrar en cursos de agua, en arroyos, de agua limpia, bastante correntosa, oxigenada, fijo a plantas acuáticas, elodeas y demás, y muchas veces terminan siendo parásitos de peces, o sea, terminan estando sobre los peces y generándoles una parasitosis que los mata. No es lo más típico. Eso en cuanto a los hidrozoarios, vuelvo a decir, el único ejemplo que tenemos, por ejemplo, de la hidra de agua dulce. Después hay otros hidrozoarios marinos, lo vamos a ver un rato. Los sifozoos, en el caso de los hidrozoarios, pueden faltar a veces la fase medusa, pero suele haber una alternancia entre fase medusa y fase pólipo. Los sifozoos son las medusas. ¿Sí? La fase pólipo puede estar muy reducido o hasta incluso aún ausente y son solamente fase medusa. Sifozoarios van a ser todas las medusas que veamos generalmente en el mar. Los cubozoos, como dijimos hace un rato, la fase pólipo está reducida a ausente, más ausente que otra cosa, y son realmente medusitas chiquititas, no alcanzan más de 4 centímetros, con largos tentáculos y con un veneno altamente potente. Y como dijimos, los antozoos, estos son todos sésiles, viven aferrados a un sustratos, son todos, pueden ser coloniales o solitarios, pero ninguno tiene la fase medusa. Bien, acá es un pantallazo así como para que vean, ¿no?, los hidrozoarios que podemos tener. Dentro de los hidrozoarios se alterna una fase con medusas y después tenemos el resto de los nidarios, en los cuales tenemos los sifozoos, que son solamente medusas, cubozoos, que son 100% solo medusas, y antozoos, que son solo pólipos. Volvemos a donde estábamos hablando del hidrozoario. ¿Sí? Nos dejamos un cachito la hidra como ejemplo y vamos a hablar de cómo se reproducen los hidrozoarios. Bueno, se puede dar una reproducción asexual por gemación. Aquí tenemos una hidra gemando, da gemación, estas gemas se sueltan, ¿sí? Gémulas se sueltan, se adhieren al sustrato y dan otro individuo, o sea, un clon. También se puede dar una reproducción sexual entre dos individuos adultos, intercambio gamético. Ese intercambio gamético forma la larva plánula, o sea, primero se fecunda, se da el huevo cigoto, del huevo cigoto se forma la larva plánula, y esa larva plánula va a derivar en una pequeña medusita. La estamos viendo ahí, simple nadadora, que luego se va a fijar y va a dar otro pólipo. Y este pólipo o reproducción sexual o asexual dando gemación. Otros tipos de hidrozoarios, ¿sí?, más complejos, marinos, que podemos encontrar acá, podemos ver que tiene pólipos especializados. Gastrozoides, estos pólipos, gastrozoides porque se especializan en la alimentación, alimentan a toda la colonia, y gonozoides porque van a producir gónadas. ¿De qué manera van a producir esas gónadas? Bueno, en forma de medusas. Medusas libres nadadoras que van a producir, como son gónadas, producen gametas. Esas gametas se van a juntar, se van a fecundar y van a formar el huevo o cigoto.
ese huevo cigoto va a dar una larva plánula, esa larva plánula se va a fijar y va a volver a formar la colonia. Otra vez desde la colonia, teniendo los gastrozoides y los gonozoides van a formar estas medusitas, las cuales van a ser la forma de, o la función de gónadas para producir gametas. Veamos claramente que acá predomina la fase dominante, la fase pólipo, y la fase medusa es la que se utiliza en el momento de la reproducción sexual. En otros casos que también podemos tener dentro de los hidrozoos, veamos que son bastante variados, puede darse solamente la fase medusa. O sea, la medusa da gametas, las gametas se unen, forman el huevo cigoto sale la larva plánula y esta larva va modificándose de plánula a actínula y de actínula vuelve a formarse medusa y en ningún momento pasa por la fase pólipo. O sea, los hidrozoarios son los que más variedad de formas y alternancias generacionales tienen. En el caso de los escifozoos, ¿sí?, de las medusas, vamos a ver que las medusas libre nadadoras van a generar las gametas se van a unir, van a formar el huevo o cigoto, del cual va a emerger una larva plánula. Esta larva plánula ciliada, libre nadadora, se va a fijar al sustrato y va a formar un efisostoma. Este efisostoma, por gemación, puede formar otro efisostoma, el cual se va a desprender y se va a fijar al sustrato. Y ambos pueden ahora nuevamente volver a formar por gemación otro efisostoma. Y así una gran cantidad de efisostomas podemos tener, habiendo partido un solo huevo cigoto, una sola larva plánula, podemos tener decenas de efisostomas. Hasta que en un momento esos efisostomas dejan de generar la gemación, de ramificarse, y empiezan a reducirse, a achatarse y a formar encima como si fuesen esta pila de platos. Esta pila de platos se lo conoce como estróbilo, es un cono, sigue siendo fijo al sustrato, y el estróbilo va formando unas protomedusas llamadas efiras. Va formando de abajo a la más joven, la más vieja arriba, o sea, se forma una, luego otra, y va elevando la pila. Cuando madura la más superior, que es la más vieja, la que estuvo acá hace bastante tiempo, cuando madura se suelta, nada libremente hasta alcanzar su madurez, su adultez y formar la medusa adulta. Lo mismo hace la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue. Lo interesante de esto es, fíjense que arrancamos desde un huevo cigoto que dio una sola larva, que esa larva dio un efisostoma, que ese efisostoma dio decenas de efisostomas y que esa decena de efisostomas, cada uno dio decenas de medusas. ¿Sí? Fíjense la cantidad que hay. Obviamente esto está dado por una estrategia de reproducción que es tener muchas descendencias, ya que muchas no van a ser viables. ¿Sí? La gran mayoría de estas van a morir o por predación o por corrientes marinas, etcétera. Bien, esto es más o menos para que se vean la gran variedad que podemos tener. ¿Sí? Los escifozoos también pueden tener un ciclo de vida directo en el cual se pase por la larva plánula, como siempre, ¿no? La formación del huevo cigoto, la larva plánula, y después que se forme la esfira y la medusa adulta. Estas es otras posibilidades que ocurre, y en este caso está reducida la fase pólipo, mientras que lo anterior, el ejemplo anterior que estábamos viendo, fíjense que la medusa, la que domina, que es la fase libre nadadora, intercala una parte de su ciclo con una fase de pólipo, y toda esta fase del efisostoma y el estróbilo son pólipos, son individuos sésiles. Luego, el que predomina y el que más vive y el que más abunda es la fase libre nadadora, que es la medusa. En este caso, vuelvo a decir, la fase pólipo directamente no está. Y en este caso, si en un antozoo, en un coral, en una anémona, lo que estamos viendo es, como ya dijimos antes, no va a tener fase medusa, no existe la fase libre nadadora, sino que se va a dar la fecundación, la unión formando el huevo cigoto. Ese huevo cigoto va a dar, como es
normal y típico en estos individuos, la larva plánula, y esa larva plánula va a dar nuevamente un pólipo. Es el ciclo más sencillo que puede haber. Esto es el caso de las anémonas o de los corales pétreos. Sí, acá vemos corales pétreos, el coral de joyería, una gorgonia y un coral verdaderamente pétreo. Estos son córneos, tienen proteínas, esto es pétreo, tiene carbonato de calcio. Las gorgonias son estos que parecen como si fuesen unas hojas, un color rojizo anaranjado moviéndose en el fondo del mar, que nada tienen que ver con hojas, sino que son estas ramificaciones en las cuales en cada uno de esos lugares están los polipitos. En este caso lo vemos claramente, es rojo la estructura, sí, córnea, pero cada cosa blanca que vemos ahí, cada parte blanca, esos son los pólipos. Pólipos coloniales que viven asentados en la misma estructura. Los corales, sí, lo que nos faltaría decir en el caso esto de los pétreos, los vamos a encontrar siempre en el orden de un plano ecuatorial, donde las corrientes de agua tengan una temperatura más o menos de 20 grados centígrados. ¿Por qué se da esto, el orden de los 20 grados centígrados? Sencillamente porque lo que se requiere es el agua constantemente a 20 grados centígrados para que precipite del agua de mar el carbonato de calcio, y ese carbonato de calcio es el que va a dar la estructura pétrea a los corales. Es por eso que no encontramos corales pétreos, ¿sí?, como encontramos en el Caribe, en nuestras costas del mar argentino. ¿Sí? No lo vemos ni en Pinamar, ni en Mar del Plata, ni en Necochea. Esto lo vemos en lugares del Caribe donde la temperatura constante de 20 grados centígrados hace que precipite el carbonato de calcio. Cualquiera que haya tenido alguna casa o departamento en la costa sabe que cuando hierve agua en una ollita, en un jarrito, queda pegado, adherido alrededor del jarrito, el sarro. Esta sustancia blanca, es como si fuese una sal blanca pegada que cuesta sacarlo de estas ollitas, esta cosa de cocina. Bueno, eso es porque cuando uno hirvió agua, al alcanzar los 20 grados centígrados, el carbonato de calcio se separa del agua y se deposita en la superficie de esa ollita. Bueno, lo mismo ocurre en estos lugares con temperaturas del mar a 20 grados centígrados, se deposita alrededor del pólipo en formación y va formándose estos núcleos de carbonato de calcio y esta estructura para los corales. Bien, hasta acá un repaso general, una clase general de todo lo que es nidarios. Vuelvo a recordar y a repetir que hablamos de nidarios y no hablamos bajo ningún motivo de celenterados. Celenterados es un nombre totalmente erróneo y que ya no se utiliza. Bien, cerramos por acá con nidarios.